A Moreno y su gobierno de transición le llegan las primeras críticas, los acuerdos con empresarios y el análisis de los subsidios. ¿Lo ubican en la derecha? A pesar de que el gobierno actúa con indecisión frente a las medidas económicas que necesita el país, ya lo acusan de haber girado a la derecha. La preocupación surgió dentro de su propio gabinete, ahora que el debate sobre los subsidios a los combustibles despierta, en medio del paquete de alivios tributarios al sector empresarial, o cuando se señala a Lenín Moreno de tener una alianza tácita con el partido de Jaime Nebot. En el programa de hoy veremos si la visión del gobierno es realmente de derecha, o si lo que existe es una suma de acciones pragmáticas e improvisadas. ¿Qué entender por derecha o por izquierda? Lo sabremos cuando empiece Políticamente Correcto. Hoy están con nosotros Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República y fundador del movimiento Ruptura. Aparicio Caicedo, director de la Fundación Ecuador Libre y autor del libro Noche Larga No Liberal. Y Franklin Ramírez, sociólogo, politólogo y catedrático en Flaxo, Ecuador. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de la supuesta derechización del gobierno de Lenín Moreno a raíz de decisiones y visiones económicas que motivaron la salida de Augusto Barrera del gabinete. Este alto funcionario, que lideraba el Frente Social del gobierno, apuntó en su cuenta de Twitter que el programa económico no puede responder a una lógica que fracasó en el pasado, ya que las cargas deben distribuirse equitativamente en la sociedad. Según Barrera, la misión del gobierno es reconstruir el campo de izquierda y de centro izquierda y no construir sus cimientos en la derecha. Barrera trazó una hipótesis que nosotros hoy día la vamos a despejar. Claudia, ¿qué ha hecho el gobierno en estos 15 meses para estar derechizado? Partamos de las acciones políticas, económicas y diplomáticas para saber si en efecto hay ese giro a la derecha. Lo primero que hizo Moreno es romper con el correísmo, quitando todo el poder al vicepresidente Jorge Glass, hoy en prisión por el caso Odebrecht. Luego planteó una consulta popular en la que se resaltaron 3 temas fundamentales: el fin de la reelección indefinida, el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana y la derogatoria a la ley de plusvalía. Esta consulta quitó a Correa su dominio en el Consejo de Participación, la justicia, en el poder electoral y en los organismos de control como la Contraloría, las superintendencias, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. La ruptura con Correa se evidencia en el gabinete de Moreno, que al inicio tenía no menos de 20 altas figuras de Alianza País, pero tras la salida de Barrera apenas quedan 5. Aunque con timidez, Moreno se ha alejado del eje bolivariano que lideran Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Y por el contrario, Ecuador ha revitalizado su nivel de cooperación, sobre todo en seguridad con los Estados Unidos, buscando también acuerdos comerciales con la Alianza del Pacífico. Pragmatismo. Esa es la palabra que usa el gobierno al hablar de la reforma económica, donde hay un apoyo claro del Partido Social Cristiano. El acercamiento con el sector productivo se selló en la reciente ley que da incentivos para la inversión y la generación de empleo privado. Pero también hay una remisión tributaria a empresas y personas naturales por unos 1.700 millones de dólares. ¿Es en este tema donde surge la incomodidad dentro del gabinete? Así es, Carlos. Dentro del gobierno hay un consenso sobre la importancia de esta medida, pero la preocupación surge por la posibilidad de focalizar los subsidios a combustibles como el diésel, la gasolina y el gas de uso doméstico, que anualmente le cuestan al país 3.000 millones de dólares. La decisión sobre los subsidios sigue en análisis, al igual que la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero las críticas sobre el giro del gobierno no se han hecho esperar. Carlos. Bien, Juan Sebastián Roldán, bienvenido. Y antes de que las medidas realmente tengan efectos o se los pueda palpar ya en el campo real, Augusto Barrera se va del gabinete dando un portazo y advirtiendo la derechización del gobierno. Hola Carlos, qué gusto estar aquí. Yo siempre me pregunto quiénes son los que ven este tipo de programa y son los geeks de la política. Me imagino sábado en la mañana, domingo en la mañana, ver política es una cosa, pero así de amor a la política. Me imagino que los 3 somos uno de ellos, entonces hoy día debes haber perdido parte de tu rating. Tiene muy buen rating el programa. No me imagino, pero los 3 éramos de los 3 fieles geeks de la política. Ok. La salida de Augusto responde a un tema personal. Yo le tengo aprecio,
Y cercanía a gusto, creo que las personas tenemos que estar donde nos sentimos cómodas. Me imagino que Augusto ya no se sentía más cómodo en el gobierno. Es que si se derechizan, imagínense. Yo creo que ustedes están partiendo de premisas falsas, como programa en general. Primero, plantean que derechizarse es irse contra Correa. Correa no era de izquierda. Correa es conservador al máximo, lo dijo el programa al inicio. Por eso no estamos hablando de que se derechiza, sino estamos trazando la hipótesis. Carlos, al inicio ustedes dijeron cuáles son los elementos de la derechización y voy a romper esos elementos. Uno, romper con Correa. Correa era autoritario. Correa era antidemocrático. Correa se peleó con los indios, Correa se peleó con los trabajadores, Correa metió presos a los medios de comunicación. Eso es todo menos de izquierda. Todo menos de izquierda, en primer lugar. Segundo, dicen que en la consulta popular también plantean ustedes el tema de reelección y Consejo de Participación Ciudadana. La izquierda, bien comprendida, la opción preferencial por los pobres, la apuesta democrática y la apuesta libertaria es esencialmente de izquierda. Hay quienes hoy día quieren tomar esa lógica del lado de la derecha, pero la libertad es uno de los elementos fundamentales de la Asamblea Solo de país. para interrumpirte un momento, Juan Sebastián, claramente en el guión que yo presenté digo, Barrera ha trazado una hipótesis que nosotros la vamos a despejar. Y le pregunto a Claudia, ¿qué ha hecho el gobierno en estos 15 meses para estar derechizado? Es una hipótesis que le estamos despejando. Perfecto, y Claudia en el guión ¿Está del contando programa... lo que ha hecho? Claudia en el guión del programa plantea cuáles son los elementos de derechización, los estoy aclarando más. Estamos despejando la hipótesis, no estamos planteando, porque luego, no es ese el objetivo del programa. Está bien, y luego plantean ustedes también la tímida crítica a Venezuela y Nicaragua. El Ecuador ha sido fuertemente crítico con Venezuela y con Nicaragua. Si no, por favor, miren lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores. En Venezuela, el Ecuador plantea su profunda preocupación. Hoy mismo, cuando está grabando este programa, el presidente se está reuniendo con un grupo de venezolanos que vinieron caminando al Ecuador. Porque tenemos que escuchar de ellos lo que está pasando. Nos preocupa enormemente lo que pasa en Venezuela. Permíteme terminar, Carlos, no seas malito, porque no puedo terminar ni una sola frase. Nosotros tenemos una posición clara con Venezuela y una posición clara con Nicaragua. El presidente Moreno ha sido claro. Y por último, en términos de pragmatismo, sí, este gobierno es pragmático. ¿Sabes para qué? Para beneficiar a los más necesitados. Lo que sea que tengamos que hacer para beneficiar a los que más necesidades tienen en el país es nuestra ideología. El presidente Moreno es un humanista, es un demócrata profundo. Si hay gente que dice que eso es de derecha, ser humanista es de derecha. Ser humanista es de izquierda. El presidente Moreno ha dicho, mi ideología es del Ecuador. Y nosotros estamos para servir a los que más necesidades tienen. Franklin Ramírez, entonces más que derechizarse, lo que hizo Moreno en versión de Juan Sebastián Roldán es descorreizarse. Y creo que ahí puede tener razón, porque Correa no es el dueño de la ideología de izquierda, ¿o sí? Ante la pregunta sobre la izquierda y la derecha, es fundamental pensar que ese eje izquierda-derecha que ha organizado la comprensión del posicionamiento político de los ciudadanos desde la existencia de la democracia moderna, ahora ya no basta, es un eje demasiado simple. Al menos hay que trazar un cuadrante, digamos, el caso de Cataluña, es de izquierda a derecha, autonomistas, españolistas, 4, ¿no? En el caso del Ecuador, la política se organizó en la última década con el eje correísmo, anticorreísmo, izquierda-derecha. Lenín Moreno llega al poder con una promesa de descorreización, que ya lo alejaba del núcleo duro del correísmo, pero con un programa de izquierdas y arropado por la herencia de la Revolución Ciudadana. A medida que avanza más de un año de gobierno, sale del cuadrante izquierda-correísmo y la descorreización toma la forma de un anticorreísmo por derechas. La política económica, la política internacional, la política de defensa y algo que trataré de desarrollar más tarde, la política de la memoria de Moreno, el tipo de discurso político, lo ubican claramente en la derecha. A mí me extraña que todavía sea una pregunta, me parece que esto es algo que está dado y más bien hay que interrogar qué es lo que Juan Sebastián habla de humanismo, de pragmatismo, más que de derecha o izquierda. ¿Hay unas conclusiones teóricas o no? A mí me parece, es interesante esto, porque uno puede distinguir, ¿no? Moreno humanista, seguramente, demócrata, quizás. A mí me parece que el problema no es si Moreno es de izquierda o derecha, me parece que Moreno fue durante 10 años con Correa, de la izquierda correísta, y ahora está donde está, diciendo lo que hay que decir. Es bastante un jugador político bisagra. Su gobierno se ha orientado hacia la derecha. La correlación de fuerzas que le coloca la Asamblea, y yo diría incluso una derechización de la sociedad, que ya ocurrió en tiempos de Correa, le ha colocado donde está. Pero Moreno seguramente en otro periodo político podrá colocarse en el centro, volverse un súper libertario. No es un problema de Moreno. En un minuto, Franklin, ¿qué es ser de derecha para usted?
¿Cómo definir eso como para tener claro ante el televidente? Me parece que hay que situar esa noción en relación a la tradición política latinoamericana de la última década. Hay un eje fundamental que ha organizado la acción política de las élites y la resistencia social desde los años 80, que tiene que ver con la centralidad de las políticas del Consenso de Washington, la centralidad del avance de las políticas de libre mercado. El neoliberalismo ha sido fundamental desde el retorno democrático en los 70 en América Latina, y el avance de ese programa ha colocado las fronteras entre la izquierda y derecha históricamente. Frente a eso se ha montado, sobre todo desde fines de los 90, un programa más desarrollista, de matriz nacional popular, que no anticapitalista, en el que estaba Correa y algunos otros. Retoma nuevamente algunos de los ejes de Moreno, entonces, según su visión. Me parece que ha abandonado la matriz desarrollista, popular, nacional, y ha girado en torno a la política pro mercado. Perfecto. Aparicio Caicedo, entonces, ¿Moreno en realidad está adoptando una política de derecha o qué es ser de derecha desde su visión? Mira, ese debate sobre qué es de derecha y qué no es de derecha me parece un poco inacabable, ¿no? Yo lo que me preocupa de Lenín Moreno no es si la etiqueta con lo que lo definamos. Acabo de terminar un libro que se llama Noche Larga No Liberal, analizando el mito de la larga noche neoliberal. Entonces, nuestro resultado fue básicamente que aquí en Ecuador nunca se ha aplicado una reforma neoliberal tal como inventaron desde las academias del socialismo, porque en Ecuador se frustró eso precisamente porque a la derecha y la izquierda siempre frustró esos intentos de modernizar nuestra economía, integrarnos al mundo y una serie de cosas. Pero otra cosa que me di cuenta al escribir el libro, al investigar por este libro, es que desde que descubrimos petróleo en Ecuador hasta el día de hoy hemos tenido una suerte de ciclo. Cuando el petróleo está alto, cuando estamos en auge, todos los gobiernos de derecha, izquierda o del centro, lo que sea, gastan, despilfarran, prometen cosas que no pueden cumplir, mesianismo. Y quizás Correa lo llevó a eso a un máximo nivel. Eso es ser populista porque lo han hecho los de la llamada izquierda y llamada derecha. Okay. Y Correa, pero Correa llevó esto a un máximo nivel. Y vemos que cuando baja el precio del petróleo ponemos parches, vienen ideas mal encajadas, poco coherentes, con regímenes híbridos que terminan por no solucionar los problemas, y eso es lo que está pasando actualmente con Lenín Moreno, porque tiene un híbrido ahí formado por ex correístas, otros correístas que están arrepentidos por el momento, y unos supuestos liberales que no atinan a dar una respuesta coherente a la profundidad del tema que estamos tratando. Juan Sebastián Roldán, antes de irnos a corte, en 30 segundos, ¿es necesario que el gabinete se refresque completamente para dejar esta suerte de hibridez que apunta a Aparicio Caicedo, como para entender bien ya el eje en el que está trabajando el gobierno? Este gobierno es un gobierno que lo primero que hace es escuchar. Me parece válido lo que plantea Franklin, aun cuando discrepo con lo que dice. Nosotros somos un gobierno que nos preocupamos, sí, de dónde está la gente más necesitada y cómo obramos para ellos, pero al mismo tiempo creo que hay un tema fundamental que hay que poner en la mitad también, y es la honestidad y los ladrones. Es una cosa que yo he aprendido en la gestión del poder, porque a diferencia de Aparicio y de Franklin, yo estoy todo el tiempo en el ruedo, es decir, yo hago política pura y dura. Lo que sentí en el correísmo es que tenía que pelear contra la corrupción, y eso hice, 700 casos de denuncias cuando fui secretario de Transparencia. Y hoy día eso también tiene que cruzar el espectro de discusión política. Y este gobierno es un gobierno que lucha contra la corrupción y la destierra, lo que no hizo el gobierno pasado y lamentablemente lo que tampoco hizo mucha gente vinculada hoy a la gente cercana al candidato Lasso. Perfecto. Con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. ¿Los problemas económicos inciden en la ideología con la que gobiernan los mandatarios? Un punto de análisis en este debate. Regresamos con más de Políticamente Correcto. Las dificultades económicas que ha vivido el Ecuador chocaron en más de una ocasión con la ideología de muchos de los gobernantes desde 1979. Es decir, en estos 39 años de democracia, el país ha tenido 14 presidentes de distintos partidos y posturas políticas. 7 de ellos se autodefinieron como políticos de centro-izquierda: Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Lenín Moreno. Pero por las políticas económicas y sociales que emprendieron, se los encasilló como gobernantes de derecha. Ello ocurrió con Hurtado, Bucaram y Gutiérrez. ¿Sucederá lo mismo con el presidente Lenín Moreno y con las políticas económicas que está adoptando? Carlos. Es una prueba difícil, sobre todo porque el Fondo Monetario Internacional advirtió sobre el enfriamiento de la economía ecuatoriana debido a la contracción del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre de este año. Si ello ocurre, el país mantendrá los malos indicadores de años anteriores.
Este gráfico nos muestra cómo, desde el 2014, el crecimiento económico se desplomó del 3,8% al menos 1,2% en el 2016, para subir al 2,4% el año pasado. Este 2018, la tasa de crecimiento pudiera ser inferior al 1,9%. El Fondo Monetario insiste en que el Ecuador tiene grandes desequilibrios por corregir, como un déficit fiscal de casi 5.000 millones de dólares, una deuda pública que se acerca a los 48.000 millones de dólares y un gasto público superior a los 38.000 millones. Por estas razones, el riesgo país del Ecuador, que mide el grado de confianza en el mercado internacional, es de 703 puntos, más alto de Latinoamérica por fuera de Venezuela. Y bien, Aparicio Caicedo, los problemas económicos que debe enfrentar el Ecuador obligan a Moreno a aclarar que esta es una consecuencia de las políticas de izquierda de Correa. A ver, hasta hace 15 meses Moreno hablaba de Correa como una leyenda, como el Eloy Alfaro en nuestro tiempo. O sea que lo que estamos viendo sin duda es paradójico, y más aún cuando en 15 meses hemos tenido un desgobierno económico. Porque date cuenta que no ha pasado nada de economía y que recién están apoyando una ley que es un híbrido que ni siquiera promete a ciencia cierta si van a bajar el gasto público o no. Hacen una promesa vaga que no tiene ninguna sanción si no la aplican, y que lo que te dice es, mira, al siguiente gobierno en el 2021 le vamos a dejar el problema de pagar la deuda. Es importante el acercamiento a los empresarios, haber entendido las necesidades de ellos, tratar de buscar la necesidad de que ellos tengan el rol fundamental en esta economía, Mira, que es dar empleo. Esto ha pasado muchas veces en la historia. Creo que eso hay que reconocer al presidente Moreno. Cada vez que sube el precio del petróleo, arrinconan a la iniciativa privada. Cada vez que baja el precio del petróleo, se reúnen con los gremios, se toman las fotos, envían un ministro. Creo que Moreno está haciendo lo correcto. El problema es que estamos repitiendo el mismo error de que no existe una convicción ideológica que tenga como consecuencia una determinación técnica que nos saque de los problemas de fondo de este país. Yo aplaudo que hayan acogido, por ejemplo, iniciativas de Guillermo Lasso, que las preparamos en el plan de gobierno con Fundación Ecuador Libre, como integrarnos en la Alianza del Pacífico. Pero eso se cae de obvio. Hasta usan el eslogan de Guillermo Lasso de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y me parece grandioso. Pero eso tiene que ir acompañado con una serie de cosas, con una serie de reformas que no las hacen. Por ejemplo, eliminen el subsidio al combustible, que eso es un subsidio a los ricos, porque somos los ricos los que utilizan... ¿El diésel? Los 4 que estamos sentados en esta mesa somos los que utilizamos súper. Entonces nos han subsidiado los últimos 30 años utilizando súper para que nuestros carros se muevan. Pero ¿qué pasa? La gente pobre que necesita pagar un pasaje público por otro con un diésel por otro subsidiado, lado, le suben el precio de la vida con más aranceles, teléfonos, automóviles, carros, ropa, refrigeradoras, televisores, las cosas que tiene la gente pobre, la clase media en su casa, tiene que pagar mucho más para pagar los platos rotos por el correísmo. ¿Por qué no? Lo que vimos en el gráfico anterior es pagar los platos rotos del correísmo, esos índices. Pero no lo hacen por una determinación técnica que saben lo que se tiene que hacer, sino que luego de 15 meses recién se han dado cuenta de cuáles son los problemas y no los acusan de frente, porque hace 15 meses el mismo Lenín Moreno decía que Correa era una leyenda. Franklin Ramírez, Juan Sebastián Roldán decía que el principal objetivo del gobierno ha sido marcar una diferencia contra los corruptos. Y podríamos decir que la consecuencia de la corrupción durante 15 años fueron los indicadores que acabamos de ver. Entonces ahí sí caben tomar unas medidas mucho más transparentes. No sé si eso llamar de izquierda o de derecha. Quizás uno de los elementos del enrarecido panorama económico de los últimos años está ligado con el problema de la corrupción, pero ciertamente no es el único. Los problemas del desarrollo son multicausales y eso hay que tener mucha claridad. De todos modos, desde el gobierno y con un ropaje mediático sin precedentes, que esto hay que enfatizar, se ha creado precisamente esa ecuación entre Correa, Revolución Ciudadana, corrupción y crisis económica. Es una ecuación que está largamente instalada en el discurso político, que el gobierno no ha querido ni siquiera matizar, y eso le coloca en el plano de una política de la memoria, de una política del discurso que está orientada, no solo el correísmo, absolutamente, voy allá, pero me parece que ese entramado discursivo no solo está orientado a golpear a Correa, sino que está dejando desprestigiada y largamente vulnerada a la tradición de la izquierda en general, y ahí es donde yo veo la cuestión más complicada del modo en que Moreno ha orientado. Pero está bien que la izquierda ponga las barbas en remojo. Absolutamente. Pues, y que se dé cuenta de las omisiones, sobre todo. No se trata jamás de bloquear cualquier crítica. Eso es fundamental en la tradición de la izquierda. El pensamiento crítico y la crítica hay que asumir con todo rigor.
Ahora, la descorreización que era necesaria, lo hemos marcado y lo hemos debatido aquí, Carlos, en otras ocasiones, era absolutamente necesaria. Pero había una descorreización que también podía ser por izquierdas. Ahora, ha habido un camino de derechas donde se asume que la única alternativa que había al modo en que estaba la economía era las políticas que globalmente se vienen planteando desde el consenso de Washington en los años 80. Martínez lo coloca así. O sea, el rescate del Fondo Monetario. Liberalización, el libre comercio, desregulación de las finanzas. Pero pagar la deuda pública, reconocer que hay un déficit fiscal y que se gastaron la plata y que ahora nos toca pagar eso, me parece que es por lo menos transparente y necesario. Pero absolutamente. La izquierda en varios países de la región ha asumido largamente que la existencia de un Estado fuerte con capacidad de responder a los grandes intereses y necesidades sociales requiere unas cuentas públicas saneadas. Sin eso... Y sobre eso está trabajando Moreno. Ese es un eje de responsabilidad pública fundamental, pero la orientación en relación a los subsidios, en relación a la remisión de los impuestos, a la desestatización de la economía, claramente hay un giro, que no es puro pragmatismo, me parece a mí. Juan Sebastián Roldán, punto número 1. ¿Van o no van a focalizar los subsidios a los combustibles? Está tomada ya la decisión, se han demorado mucho y eso le preocupó a Augusto Barrera. Es increíble que dos académicos como Aparicio y Franklin comiencen partiendo de premisas falsas. Franklin dice, la discusión de subsidios, cuéntame qué subsidio hemos cambiado nosotros, Franklin. Ninguno. Hemos hecho lo que tiene que hacer un gobierno, poner en discusión las cosas. Y vamos a discutir los temas. Cuando decidamos, va a haber el Ecuador, como nosotros siempre en términos ideológicos ponemos a los más necesitados en el centro. Esa es nuestra apuesta ideológica, esa. Los que más necesitan en el centro. Y el primer esfuerzo es nuestro. El gobierno estaba súper inflado. Y hemos ido buscando dónde cortar. Y por supuesto, luchar contra la corrupción, ¿no? Sin que importe quién. Me sorprende que Franklin diga, luchar contra la corrupción puede significar golpear a la izquierda. Pues quien caiga, caiga. De izquierda, de derecha, del centro, populista, quien sea. Nosotros vamos a luchar contra la corrupción en cualquier sentido. Y luego Aparicio también dice una cosa que es rara. Este es un gobierno híbrido. Estás equivocado, Aparicio. El buscar a los mejores ecuatorianos de distintos lugares es positivo para el país porque el país es diverso. Nosotros no nos organizamos como ustedes. Los que piensan igual, todos muy cercanos. No, nosotros creemos que el gobierno tiene que tener diversidad. Es un hecho que Augusto Barrera no se sentía bien con Richard Martínez. Y eso es natural. Si es que alguien no se siente bien, tiene que renunciar. Está bien. ¿Cuál es el problema? Está bien. Así funcionan las cosas. Claro. No. Y al mismo tiempo hay gente, porque veamos quién está en el gobierno. Humberto Cholango, expresidente de la CONAIE. Y a la derecha, para ponerle en la derecha, el Richard Martínez, sí. Y el Richard Martínez es un funcionario de primera. Y lo que hizo, y al mismo tiempo, yo estoy en el centro izquierda. ¿Ya? Yo estoy en el centro izquierda. Y al mismo tiempo yo sí creo que la tarea de todos nosotros, que ejemplificamos cómo es el Ecuador. En el Ecuador no todos son de derecha, como los amigos de Aparicio. Ni todos son de izquierda, como los amigos de Franklin. En el Ecuador la gente piensa distinto, es diversa. Eso es lo que recoge el presidente. ¿Y se puede gobernar con un gabinete distinto? Se está gobernando y se está gobernando muy bien. Y la gente lo siente. O sea, ¿se pueden mezclar políticas sociales con políticas de ajuste? Eso es lo natural. Porque lo que no puede pasar es que haya despilfarro, que haya corrupción. Y con esa corrupción y ese despilfarro traten de dar caridad a la gente. Eso no es la izquierda. La izquierda es buscar dónde focalizar, cómo ayudas a los más necesitados. ¿Cuál es el papel que tiene el Partido Social Cristiano como apoyo político del gobierno? Esa ha sido una de las principales razones o argumentos por las cuales se dice que el presidente Moreno se ha derechizado, la alianza con Jaime Nebot. Es increíble porque este país se quedó ungido de correísmo. ¿Cómo era el correísmo? Generalizaba en todo el sentido de la palabra. Entonces, todos, ¿se acuerdan cuando decía, todos los médicos son carniceros? Hoy día, cada vez que voy a una entrevista, dicen, ¿cuándo terminan de descorreizar el gobierno? Es Correa. Hay gente valiosa que estuvo con Correa, por supuesto. Yo creo que Franklin es un tipo valioso e hizo bastantes consultorías para el gobierno. Yo mismo estuve con Correa. Yo mismo. Aparicio es un tipo valioso y está con Lasso. ¿Eso le hace mal? No. Yo creo que Aparicio es un tipo decente, al que tengo respeto. Y Franklin es un tipo decente al que tengo respeto. Eso no significa que entremos en una lógica de a quién matar, a quién golpear. Al mismo tiempo, yo creo que lo que hay que entender es que Correa le hizo tanto daño al país que aún quien se opone a Correa termina actuando como tal. Y lo que me sorprende es que en esta mesa los tres terminan actuando así, desde tus preguntas hasta las afirmaciones de Franklin y de Aparicio. No, lo que yo estoy tratando de plantear hasta cierto punto es cómo la necesidad de descorreizar un país que es oportuna se vuelve como un gran marco político y se deja de lado decisiones que pueden ser mucho más costosas y necesarias, pero que se las puede seguir aplazando
o tratando de relativizar para seguir poniendo lo que decía Franklin, la idea del Correa como el valor el antivalor a competir y a corregir. Nosotros no hacemos esto por una lógica de descorreizar el Ecuador. Nosotros luchamos contra la corrupción. ¿Tú estás diciendo que lo nosotros que luchamos, permíteme, por favor. Nosotros luchamos contra la corrupción, nosotros luchamos contra un gasto excesivo del Estado, nosotros luchamos contra el despilfarro y también luchamos ideológicamente contra la apuesta, como la de Aparicio, de que todos en el Ecuador partimos de un mismo lugar y no debería haber Estado, no deberían haber impuestos, no debería haber apuestas. No, nosotros lo que creemos es que en el Ecuador los más necesitados, la gente que gana menos de $40, menos de $80, necesitan, por ejemplo, de un bono. Que los que más tenemos que pagar muchos impuestos, el que más tiene, más paga. Esa es una apuesta de izquierda. Y nosotros lo que entendemos es que la cosa cambia. Que yo no he dicho, me voy a un corte comercial y seguimos. Y te desconozco. Recuerde que en Instagram estamos como Políticamente Correcto EC y en Twitter como @políticacorrecta. Siga con la señal de Coavisa. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Aparicio Caicedo, Juan Sebastián Roldán hablaba como un valor del gobierno de Moreno tener a un régimen que sea plural y diverso. En primer lugar, yo le pido, por la naturaleza del debate, Juan Sebastián, que no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo he hablado de que el gobierno de Lenín Moreno no tiene una hoja de ruta clara, no tiene claridad ideológica, no tiene las ideas claras. Y eso ha pasado muchas veces en el pasado. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno, hasta el día de ayer, era correísta y hablaba de Correa como el siguiente Alfaro y como leyenda, y hablaba de Glass como leyenda. Se dio cuenta en el camino de cosas que no sabía antes, después de muchos años en el correísmo. Pero una cosa es decir que solo puedes gobernar con tus amigos y otra es decir que tienes que tener una ruta clara. Lenin no la tiene, él mismo lo dice que no entiende de economía. Por lo tanto, está haciendo un híbrido donde hay señales contradictorias que no terminan de cuajar en un proyecto de reforma económica válido, una reforma económica que nos saque, que afronte los problemas de fondo de este país. Ese es el grave problema. Y Ecuador, luego del correísmo, no necesita ni siquiera una antorcha de confianza pero no se le puede internacional. reconocer al gobierno la necesidad de poner las cuentas claras, que lo hizo el presidente Moreno, lo ha hecho Richard Martínez, y sobre eso tratar de buscar unas medidas de ahorro sin perjudicar a los más pobres. Esa es la visión que plantea de perogrullo Juan que Sebastián tienes Roldán. Que no puedes gastar más de lo que tienes y que si No, tienes un desastre. Eso no ha pasado y cuando antes. entró Richard, lo bueno que hizo Richard, por lo menos dejar claras las cifras que no las tenía claras nadie. Entonces, luego de un año, eso a Moreno, luego de un año, pero nuestro país necesita ahorita no una bengala de confianza, necesita fuegos artificiales de confianza para que la gente vuelva a creer en este país, inversores privados nacionales y extranjeros, porque solo así encontraremos el camino de la verdadera prosperidad, solo así habrá empleo, solo así saldremos de la pobreza. Lo bueno de una reforma económica bien hecha es que con quien más solidaria debe ser es con los pobres, porque si se crea riqueza, si hay una economía que crece, los pobres son los principales beneficiados, en vez de matarlos con impuestos y aranceles que los empobrecen más, haciendo más costosa su calidad de vida. Franklin Ramírez. Sí, a mí me parece, Juan Sebastián Roldán dice, Augusto Barrera se sintió mal y por eso fue. No es una cuestión de sentirse. En política, Juan Sebastián, tú lo sabes muy bien, la cuestión clave está en la articulación entre las ideas y los intereses. Y me parece que la articulación de intereses que se ha dado al interior del gobierno de Lenín Moreno y que se está disparando con su política económica no tiene nada que ver con opción preferencial por los pobres, sino con opción preferencial por los empresarios. Frente a esa coalición de intereses de Augusto Barrera, tarde y sin decirlo a pie juntillas, ha renunciado. 1. 2. La coalición política que se está formando en los entornos del Ejecutivo con el empresariado, con la alta sociedad civil, con los intereses que han estado largamente situados por fuera de la izquierda y no solo del correísmo y fuera de una agenda progresista, más la coalición parlamentaria con Suma, con el PSC, lo colocan a Moreno. O sea, a mí la pregunta me parece que hay un giro que es ajeno a lo que el pueblo votó en 2017. Pero en estos momentos en los que tenemos un país con unas cuentas fiscales totalmente destrozadas, que no sabemos cómo más tratar de recortar los gastos públicos, y donde es necesario que el empresario y el sector productivo generen empleo, ¿por qué está mal llegar o tener acuerdos con esos sectores? ¿Por qué satanizar ese deseo de Moreno por hacerlo? No se trata de satanizar los acuerdos. ¿Por qué llamarlos meros intereses y no proyectos Juan Sebastián país? Roldán habla de la opción preferencial por los pobres. A mí me parece que se está optando por una ruta. Dar trabajo. Yo espero que salga bien. Privado a la gente pobre es bueno. Yo espero que el estímulo que está dando esta ley nueva, la Trole 3,
de remisión de impuestos sea un atractor para que efectivamente el empresariado ecuatoriano y extranjero vengan a invertir acá. Estoy seguro que no va a suceder así. Los incentivos para la fuga de paraísos fiscales están largamente colocados. No es la primera vez que se ensaya esta receta. Macri la acaba de ensayar, siendo un hombre que viene directamente del centro del poder empresarial, por varias razones de cómo funciona la globalización económica. Moreno no es Macri, pues. Vamos a ver si los empresarios traen la plata al Ecuador. Bien. Vamos a ver si la opción preferencial por los pobres se cumple con esta agenda económica. Dos inquietudes de Aparicio y de Franklin. Aparicio repite y repite y repite que no hay una... ¿Cómo dices, Aparicio? Que no hay una hoja de ruta clara. Una hoja de ruta clara. Para tomar tus palabras textualmente. Exactamente. Hoja de ruta clara significa beneficiar a los más necesitados. Te voy a dar ejemplos sueltos, Aparicio, para que veas la hoja de ruta clara. Que no son las cosas en las que ustedes creen. Yo lamento mucho que difiramos eso, pero no son las cosas en las que ustedes creen. Médico del barrio, 250,000 personas de las más pobres del Ecuador atendidas en su barrio. Cobertura en términos de servicios sociales. 30,000 personas en situación de pobreza extrema hoy día están recibiendo visitas en su casa, son adultos mayores, visitas en su casa para que puedan tener alimentación y terapia. Las personas más pobres de este país. El bono Joaquín Gallegos Lara, 30,000 personas hoy día tienen beneficios con ese bono, que son quienes cuidan a más de 130,000 personas con discapacidad que no se podían mover de sus casas. Es opción preferencial por los más pobres. ¿Eso es Pero izquierda? si no discutamos, perdón. ¿Eso es izquierda? Es que yo no creo que hay que discutir, Ya, sinceramente, okay. Carlos. O sea, creo que yo estoy de acuerdo con nosotros. Sebastián. Creo que la discusión, permíteme por favor, es salir de la discusión izquierda y derecha, es nosotros beneficiamos a los más necesitados. Pero al mismo tiempo, ¿por qué vamos a la Alianza del Pacífico? Porque entra en una lógica de cerrazón, de que creemos que solo nosotros podemos vivir. Nos va a reventar dentro. ¿Por qué nosotros tenemos hoy día una buena relación con los Estados Unidos? Que la tenemos. Porque es nuestro mayor cliente, al que más le vendemos y al que más le compramos. Y porque hay 400,000 compatriotas ecuatorianos viviendo en ese país. Porque Lo estuvimos contrario a es merced de absurdo. la delincuencia transnacional desde las fronteras. O sea, a lo que voy es, nosotros somos pragmáticos cuando hay que ser pragmático y todo el tiempo tenemos el cuidado de que los más necesitados sean cuidados. Es nuestra apuesta. Luego también Franklin dijo un par de cosas que son complicadas, bien complicadas, y quisiera preguntarle. Dice Franklin, ¿cuáles intereses, Franklin? Cuéntame cuáles intereses. Te pregunto directamente, ¿cuáles son? Vas a decir de los empresarios, pero particularicemos, porque ser serio es decir los intereses de tal y cual. Es lo que hay que hacer, es lo que he hecho yo en mi vida. Y en política, como tú me decías de política, uno dice, este es así, es lo que yo he hecho. Cuando era secretario de Transparencia yo decía, el señor Poveda, ex ministro de Agricultura, se fue llevando un sistema de riego en época del Niño. Y decir, por ejemplo, que plantear una remisión tributaria en los que se benefician grandes empresas ecuatorianas, grandes familias ecuatorianas, no es hablar de intereses como plantea Franklin Yo creo que Ramírez. es fundamental la pregunta. La remisión no es perdonar, porque eso es una mentira que están dando, no es perdonar. La remisión es aquel que quiera dejar sus pleitos judiciales, que entenderán ustedes cómo actuaban las autoridades en la época correísta con los empresarios grandes, medianos y pequeños. Lo que le dices es, si usted hoy día viene y me paga lo que yo le estoy pidiendo como servicio de rentas internas, lo que yo le pido, me paga enteramente el capital, podemos llegar a un acuerdo, pero no solo con los grandes. A los grandes les damos 90 días, 3 meses. A los medianos les damos 2 años. Y a los pequeños 2 años. Y ellos también pueden librarse de esas multas que les golpean todo el tiempo de los municipios, de las empresas eléctricas, de las empresas de agua. De las becas estudiantiles. Pero es que eso no dicen, ¿no es cierto? Las personas, pero en esa misma ley también. ¿Saben lo que viabiliza esa ley de fomento productivo en la que quiero tener una discusión con Aparicio? Pero aquí se lo planteo a Franklin. ¿Alguien de ustedes dice que eso va a sacar a 300,000 personas, de una situación de insolvencia? 300,000 personas que vivieron a crisis del 99, eso es opción preferencial por los más necesitados. Franklin Ramírez pone dudas frente a los resultados que puede tener esa ley. Y por último, la ley de fomento productivo. Para mí sí es increíble, Aparicio, increíble, que en una ley de fomento a la producción, pequeña, mediana y grande, dándoles posibilidades de incentivos para que vengan, pongan la plata en el Ecuador, generen empleos, ustedes hayan votado con el correísmo, ¿o estoy faltando a la verdad? Porque tú hace un rato me dijiste, no estás diciendo la verdad. Sí estoy diciendo la verdad. Lazo votó con Correa en una ley que beneficiaba incentivos tributarios para los pequeños, los medianos y los grandes empresarios para que creen empleo. Eso no se puede hacer, eso es irresponsable en política. Nosotros somos responsables, buscamos a los mejores ecuatorianos y tenemos opción para los más necesitados. ¿Hay unos intereses que están en juego?
Fundamental. Después de La las política, aclaraciones que ha hecho Juan sin Sebastián. pensar que la política es un juego de suma cero, hay intereses que son prioritarios y hay intereses a los que se focalizan. En el discurso, el humanista Moreno y ahora Juan Sebastián Roldán hablan de la opción preferencial por los pobres. Las cifras de la pobreza ya han caído. Seguramente la ley que acaba de pasar aumentará la desigualdad. La remisión a los empresarios es un golpe a las finanzas del Estado. No veo cómo se pueda seguir abasteciendo la política social, combatiendo la desigualdad cuando estás desfinanciando al Estado. Me parece que esa ley es una palanca para aclarar, es una palanca para la negociación con el Fondo Monetario. Eso de aclarar las cuentas también es complicado, Carlos. 3 ministros de Moreno no estuvieron de acuerdo sobre las cifras de la deuda y cuando más o menos parece que hay un acuerdo y se diabolizó el proceso de endeudamiento posterior, el gobierno de Moreno contrae un volumen de deuda enorme y en las últimas medidas vuelve a liberalizar, vamos a decir, la posibilidad de endeudamiento. Esto es así. Entonces, ¿cuál es la aclaración exacta? Me parece que ha habido una utilización política de los medios y del gobierno para de que la deuda sea diabolizar la transparente política y sea económica. rearmada nuevamente, Pero yo repotenciada estoy para poderla dar de orden. precisamente hay un discurso sobre la transparencia, pero la opacidad sigue No pagar ahí. 10% de interés a los chinos, sino Claro, más había bien que recurrir a reperfilar la deuda, organismos, había que organismos internacionales donde puedes negociar a 2. Absolutamente. Creo que No eso sé es si fue lógico. tan transparente como hubo 3 ministros, uno cayó por ser transparente, al revés, me Ok, parece. nos vamos a un corte, volvemos enseguida. Aunque Venezuela de izquierda radical y Argentina de derecha tienen gobiernos opuestos, ambas naciones atraviesan duros momentos. Un importante análisis luego del corte aquí en Políticamente Correcto. La región mira con preocupación a 2 países, la crítica a Venezuela con el gobierno de izquierda de Nicolás Maduro y la Argentina del derechista Mauricio Macri, que pasa por un difícil momento. Veamos. Con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela lleva casi 2 décadas en la izquierda. Con Chávez, la época de bonanza maquilló las distorsiones de su economía gracias al alto precio del petróleo. Pero con Maduro se desató una crisis económica, política y humanitaria. La inflación en agosto registra un 125% y el FMI pronostica que la inflación anual llegará a 1.000.000%. Lo grave es que dentro de Venezuela no hay medicamentos, comida y los servicios básicos de agua y energía han colapsado. Decenas de miles de venezolanos escapan diariamente de la crisis. Según la ONU, 2,3 millones de personas ha emigrado de Venezuela en 3 años. A Ecuador, cada día ingresan unas 5.000 personas. En diciembre de 2015, tras 12 años de kirchnerismo, llegó Mauricio Macri al gobierno. Argentina dio un giro hacia la derecha. Macri articuló una política de ajustes, como elevar las tasas de interés, eliminar bonos y aguinaldos, racionar la energía y tras 2 años de gobierno pidió un rescate al Fondo Monetario Internacional por $50.000 millones, lo que desató una ola de protestas con el argumento del deterioro del nivel de vida de la población. Con tasas mucho menores a la de Venezuela, Argentina es el 6º país con la mayor inflación del mundo. Según el FMI, a finales del año registraría el 31%. La devaluación del peso angustia al gobierno, quien retomó la receta kirchnerista de restringir la venta de dólares. Mientras tanto, la justicia de ese país sigue la pista de la corrupción y millonarios sobornos que apuntan a la expresidenta Cristina Kirchner y su gobierno. ¿Venezuela y Argentina recuperarán el camino correcto? Bien, Juan Sebastián Roldán, parecería que el rostro de la crisis no tiene ideología cuando se tratan ya de resultados prácticos como hemos visto en los 2 países. Moreno puede ser más Macri, puede ser más Maduro. ¿Cómo ver eso en una relación continental? Nosotros lo que hemos hecho es lo que hace una familia responsable. Lamentablemente llegamos al poder, se había gastado bastante más de lo que había, se había despilfarrado, se había permitido robar. Nosotros lo que hemos hecho es luchar contra la corrupción para que eso también marque un camino de aquellos funcionarios que, aún en nuestro gobierno, podrían tener la tentación de hacerlo. En segundo lugar, hemos transparentado las cifras, lo dijeron en este panel. Richard Martínez transparentó todas las cifras. Hay otros ministros de Economía de este mismo gobierno que se fueron porque tenían todavía ciertas tentaciones con el gobierno anterior.
Y en tercer lugar, nosotros lo que creemos es que hay que crear empleo. La gente lo que necesita es trabajo. ¿Cómo? Incentivando que los pequeños, los medianos y los grandes empresarios le pongan plata al Ecuador. ¿Qué hemos hecho para eso? Acaba de pasar una ley de fomento productivo para que aquellos que tenían temor en el Ecuador puedan venir. ¿Cómo? Con transparencia, con seguridad jurídica y con una ley que les invita a creer en el país para dar trabajo. Ramírez teme que esta receta pudiera ser muy al estilo de Mauricio Macri. Y son las obvias consecuencias que pueden tener y que hemos visto en el video. Esa es una posición de Franklin que es respetable. Nosotros creemos que este es el camino correcto. El camino correcto es creer en nuestros empresarios. Los empresarios medianos, pequeños y grandes son nuestros aliados. Igual que los indígenas. El gobierno pasado, que se vanagloriaba de izquierda, no discutía con los indígenas. Nosotros a los indígenas, después de una discusión de mucho tiempo, llegamos al acuerdo de darles una conquista histórica, que es la Secretaría Intercultural Bilingüe. De eso no se habla. ¿Cuál es la discusión con los gremios? ¿Cuál es la discusión con los trabajadores? Los trabajadores tenían 2 puestos en la discusión de salarios. ¿Sabe cuántos tienen hoy? 8 puestos. ¿Por qué? Porque nosotros también creemos que esos que son necesitados tienen que tener una voz. Y si los trabajadores y los empresarios hablan, eso es sano, eso es necesario, eso es bueno, eso nos lleva a un mejor país. Esa política de diálogo puede ser la diferencia, Franklin Ramírez, de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Argentina, si es que queremos ver la posibilidad de un cambio económico, de unas reformas económicas que puedan marcar la participación del Fondo Monetario, por ejemplo, en este momento. En Argentina la matriz sindical es bastante amplia, es uno de los países más sindicalizados del mundo, no solo de América Latina. Hay sindicatos que, como en el tiempo de Menem, en los 90s, colaboraron con la implantación del régimen neoliberal menemista, que era una parte del partido peronista. Como hay ahora sindicatos que están colaborando con Macri, hay otra parte del sindicalismo más de matriz desarrollista que está en contra. Hay una política de diálogos que me parece que marcó efectivamente, ahí estoy de acuerdo con Juan Sebastián, que marcó una diferencia con el correísmo que salió de esa matriz de pura conflictividad y confrontación que sobre todo se impuso en los últimos años de Correa. Pero ahora Argentina tiene unos problemas económicos por la política de ajuste demorada. 2 años más tarde las está tomando, está recurriendo al Fondo Monetario Internacional 2 años más tarde. ¿Y qué es lo que le preocupa a mucha gente? Porque dice que Moreno está siguiendo esa lentitud con el que toma algunas medidas. Yo no sé si Macri fue lento, ¿no? Rápidamente tomó diferencias de la política económica kirchnerista. A mí me parece, y aquí es la clave, se debería organizar un debate sobre esto. O sea, nuestros gobiernos, tanto por izquierda como por derecha, siguen procurando que el desarrollo nacional articule con seriedad y profundidad a nuestra burguesía, a nuestro empresariado. Y esta burguesía, este empresariado, una y otra vez, a Macri le está dando la espalda ahora, le dio la espalda a Maguad en su momento, y ese es mi mayor escepticismo. O sea, ¿qué es lo que el gobierno le pidió a cambio al empresariado para la remisión que se viene? ¿Cuáles son las tasas de inversión que se espera obtener? ¿Cuáles son los tipos de incentivos positivos y negativos que van a hacer que efectivamente semejante apertura a esos intereses pueda tener una contrapartida en sus tasas de inversión, de generación de empleo, etcétera, etcétera? Yo soy muy escéptico con el comportamiento histórico de nuestro empresariado, no solo es ahora, y me parece, Correa también confió en su momento, la ley de Natalicelli dio también una serie de incentivos, no se utilizaron, entonces me parece que una y otra vez hay una relación problemática entre el espacio político y el espacio de los empresarios, que son fundamentales para el desarrollo nacional. Nadie cree que se puede hacer desarrollo sin el empresariado. ¿Cuál es el elemento diferenciador de Ecuador para no terminar como Venezuela o como Argentina en este momento? Eso es clarísimo. Lo que nos ha salvado fue la dolarización, porque Venezuela y Argentina tienen en común que la emisión de billetes desbocada del gobierno ha sido el gran problema. Y Macri no ha actuado como debería haber actuado por una serie de causas. Macri no atajó ese problema de frente y hoy vemos los resultados. O sea, la dolarización es el gran blindaje de Lenín Moreno. Por supuesto, de Lenín Moreno y de Rafael Correa no nos convirtió en Venezuela gracias a la dolarización. Y quiero decir algo más. Nos damos cuenta de las contradicciones de este gobierno cuando tenemos a uno de sus supuestos, digamos, personajes de la derecha, como es el secretario Cuesta, defendiendo un monopolio estatal, como es el de Seguro Sucre, que es nocivo para el Estado. Porque el Estado ahorita tiene todo su riesgo en una sola canasta, en una sola aseguradora. Y eso es malo desde cualquier punto de vista y no puede acudir a una competencia de ofertas cada vez que elige una nueva póliza de seguros. Y por otro lado,
tiene razón, Juan Sebastián, nos opusimos a la ley de cheque en blanco porque no queremos darle un cheque en blanco nuevo al gobierno para que nos endeude desbocadamente como lo hizo Rafael Correa. Y esta ley que ustedes aprobaron y esta ley que aprobaron en la Asamblea con el apoyo del Partido Social Cristiano, esa ley es nociva porque no contiene ninguna promesa tajante de no seguir endeudándonos. Simplemente una promesa que dice, bueno, le vamos a dejar el problema al siguiente gobierno y ya veremos si cumplimos. Y si no cumplimos, no pasa nada. Esa es la verdad. Juan Sebastián Roldán, ¿es posible que las reformas económicas de Lenín Moreno se queden cortas para este gobierno y dejen el problema al siguiente? Por la lentitud con la que muchos sectores señalan que las está tomando. El presidente Moreno, si algo ha sido, es un hombre valiente, un hombre decidido. Yo no me imagino que otro gobierno podía haber luchado contra la corrupción, contra el desperdicio, contra sacar, es que pongamos las cosas en plenitud, ¿no es cierto? El gobierno anterior no solamente es que fue corrupto, el gobierno anterior no solamente es que hizo barbaridades, no solamente es que persiguió a los indígenas, a los luchadores sociales, el gobierno anterior sacó a 70,000 familias del bono de desarrollo humano que ganaban menos de $90. Pero Moreno no estaba al tanto de eso hasta que llegó al poder. No estaba el presidente en el poder, yo tampoco, hermano. O sea, yo hablo de Moreno, no de el gobierno anterior sacó a 70,000 familias del bono de desarrollo humano porque decía que no era pobreza cuando la gente tenía cemento en su casa o tenía un celular. ¿Por qué? Porque querían farrearse la plata. Querían farrearse la plata. O sea, farrearse la plata del bono. Pues no, farrearse toda la plata, la que fuera. No, la del bono, la de las compras públicas. 15 años después es importante superar el tema de los bonos, pues. Yo te pido que no afines ese tipo de cosas, Aparicio, porque terminas saliendo de un debate cuerdo y sereno. ¿No es cierto? Es que eso fue farrearse la plata, Juan Sebastián. Son cosas complicadas, ¿no es cierto? Son $1,000,000 No es así, hermano, no es así. O sea, podemos discutir eso con tranquilidad, lo que significa... Por un cargo que no es remunerado, lo que nunca ha significado para nadie cercano a ustedes una delegación del secretario mundial de Naciones Unidas, nunca. Y nunca va a ser. Bueno, son cosas que les va a ser Pero la verdad es que, claro, el problema es que en este relato histórico al que se refería Franklin Ramírez, llega Lenín Moreno y a partir del 24 de mayo de 2017 empieza a buscar un montón de errores que se cometieron en el gobierno del que él fue parte. Esa es un poco la situación histórica en la que se le pone al presidente. Y a partir de eso genera correcciones, pues. Aquí lo grave sería que no haya hecho nada. Ha generado todas las correcciones posibles. Todas las correcciones. ¿Quién ha logrado enfrentar, como ha enfrentado Moreno, temas de corrupción? Pero demos datos. ¿Y cómo lo hizo? Dejando que la justicia sea libre, dejando que la justicia actúe por sí sola. ¿Qué pasó con eso? Y con un presidente decidido en términos de discurso y búsqueda de que su gobierno no incurra en corrupción. ¿Qué logró? 23 funcionarios del gobierno anterior con índices de responsabilidad penal. 23. 4 de ellos presos. Un ex vicepresidente preso. Nunca le tembló la mano para a quien fue su compañero de binomio. Pues va a ser preso. Bien. Preso, no hay duda. Permíteme solamente porque tengo que terminar con un par de cosas. Brevemente. Tampoco, no quiero dejar dos cosas libres. Uno, Franklin dice, es un golpe a las finanzas públicas la remisión. Perdóname, lo que estás planteando es una falsedad. La remisión lo que va a permitir es que cobremos todo lo que nosotros buscábamos, todo el capital, todo. Eso no es golpear las finanzas públicas. Y segundo, han mencionado varias veces como si fuera un hecho cierto lo del fondo. No es un hecho cierto. Si es necesario, vamos a ir al fondo y a cualquier parte para financiarnos. Me voy a un corte pero comercial, nunca sacrificando a los más necesitados. Volvemos. Entramos en etapa de conclusiones. Franklin Ramírez, ¿Moreno es un presidente de derecha? Me parece que el giro está dado y la clave es explicar qué es lo que ha legitimado este giro que supuso dar la espalda al voto popular en 2017. Parte de ese giro y de los problemas de confianza política que está generando ya se observan en las cifras de caída de credibilidad de la palabra de Moreno y de la gestión del gobierno. No es la primera vez que esto sucede en el Ecuador y en el siglo XXI. Gutiérrez ya lo hizo, ganó por izquierda, gobernó por derecha. La gran diferencia entre Gutiérrez y Moreno precisamente tiene que ver con la relación que Moreno está teniendo con los gremios y los movimientos sociales. Los gremios y movimientos sociales, sin embargo, no tienen un lugar clave en el redireccionamiento de la política económica, sino que han recuperado espacios de poder en el Estado. Hay que ver si es que esto favorece efectivamente el desarrollo social en los próximos años. Aparicio Caicedo. Cuando no hay una hoja de ruta clara, no existe la determinación técnica para enfrentar los problemas de fondo de manera frontal y de manera definitiva. Y lastimosamente estamos repitiendo la historia de este país cada vez que baja el precio del petróleo. Simplemente se ponen parches, se consiente de nuevo la iniciativa empresarial, pero no se ha hecho nada serio y tajante
por enfrentar el principal problema que tenemos, que es el gasto público, que significa que todos los meses, para afrontar la nómina del Estado, nos siguen endeudando y endeudando y endeudando a las nuevas generaciones. Juan Sebastián Roldán, ¿qué es lo políticamente correcto? Ecuador tiene un modelo propio. Ese modelo propio cree en los ecuatorianos, cree en los empresarios pequeños, medianos y grandes. Y ese modelo también tiene que partir de luchar contra la corrupción y tiene que partir de buscar un futuro. ¿Dónde está ese futuro? En que las cuentas sean claras, en que tengamos un futuro económico claro, en que creemos nuevas instituciones. Nosotros lo hemos hecho con gente, buscando gente independiente que cree esas instituciones y dejando la justicia libre de tentaciones. El gobierno ecuatoriano está luchando con toda la fuerza para que los más necesitados estén siempre en el centro de nuestras decisiones y eso nunca lo va a dejar de hacer. Por convicción o supervivencia, el presidente Moreno tiene que hacer frente a los dos temas fundamentales del Ecuador: la fiscalización profunda al correísmo y el ordenamiento de la economía. El gobierno dice que por estas razones tuvo que estacionarse en el pragmatismo, pues necesita de acuerdos políticos multicolor para administrar los años de vacas flacas. Sus detractores argumentan que por estos giros el tan temido neoliberalismo está de regreso, aunque quizás lo más preciso sea decir que con Moreno llegó el fin de las ideologías. Hasta el próximo programa. Así finalizamos Políticamente Correcto. Tenemos una nueva cita el próximo domingo, 10:30. Siga con la programación de Coavisa.